No espero que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a contarles. Loco estaría si lo pidiera, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán tal vez menos espantosos que barrocos. Más adelante, acaso, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde mi infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan exagerada que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros de escuela. Me gustaban muy especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Ese rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez hayan experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de quien con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad de los hombres. Me casé muy joven y tuve la alegría de que mi buena y dulce compañera compartiera mis preferencias. Al observar mi amor por los animales domésticos, no perdía la oportunidad de procurarme los más agradables entre ellos. Así teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una destreza asombrosa. De hecho, al referirse a su inteligencia, mi mujer, quien no era poco supersticiosa, aludía, al darse cuenta de todas sus capacidades, a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Desde luego, ni ella misma lo creía seriamente, pero le gustaba decirlo, como yo ahora lo recuerdo. Plutón era el nombre del gato y se había convertido en mi favorito, casi un camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que saliera tras de mí hasta la calle. Así pasaron muchos años en que mi amistad con Plutón había permanecido inalterada, pero con el paso del tiempo, imperceptiblemente, y enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se fueron transformando radicalmente por culpa del demonio del alcohol, por culpa de mi intemperancia.
Día a día me fui volviendo más melancólico primero y más adelante irritable, a la vez que indiferente a los sentimientos de los otros, incluida mi mujer, a quien empecé a tratar bruscamente y terminé por infligir violencia física. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter, pues no solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño físico también. Sin embargo, hacia Plutón conservé alguna consideración todavía y me abstuve de maltratarlo. Pero no sucedió lo mismo con el resto de los animales. Al perro, por ejemplo, lo agredía cada vez que se cruzaba en mi camino, y yo no estaba para tolerarlo. Sin darme cuenta, mi enfermedad alcohólica se agravaba, pues ¿cuál otra enfermedad es comparable a esta? Finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por lo mismo un poco gruñón, empezó a sufrir las consecuencias de mis cambios de humor. Una noche, cuando volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia, lo cual me enfureció. Lo alcé en vilo por el cuello y él, asustado ante mi violencia, me mordió la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se desprendiera de golpe de mi cuerpo y una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo de mi chaleco el cortaplumas que siempre traía conmigo. Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal y con toda deliberación y rabia le hice saltar un ojo. Cuando la razón regresó con la mañana y había disipado en el sueño los vapores de la orgía de alcohol nocturna, sentí que mi terror se mezclaba con mi remordimiento ante el crimen cometido. Sin embargo, este sentimiento era débil y ambiguo, de tal suerte que no alcanzaba a involucrar a mi alma. Por eso tiemblo y me lleno de vergüenza al recordar cómo empezaron mis atrocidades. Una vez más, me hundí en el exceso y muy pronto ahogué en ginebra el recuerdo de lo sucedido, hasta pensar que nunca había existido. Entretanto, el gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque obviamente huía aterrorizado al verme, pero me quedaba aún bastante de mi manera antigua de ser, y cuando me hallaba sobrio, me sentía agraviado por el evidente disgusto que sentía por mí el animal que una vez me había querido tanto. Este sentimiento, sin embargo, no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para precipitar mi caída final e irrevocable, nació en mí un nuevo y temible sentimiento de perversidad, el espíritu mismo de la perversidad que la filosofía no toma en cuenta. Y no obstante, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos del corazón humano, una de las esencias primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que pueden dirigir los actos del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cometiendo una acción malvada, precisamente por la simple razón de que no debía cometerla?
mañana estaba solo en casa. Actué a sangre fría. Le pasé a Plutón un lazo por el pescuezo y lo colgué de la rama de un árbol. Mientras lo ahorcaba, las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que un día me había querido, aunque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal y con ello comprometía mi alma hasta llevarla más allá de la infinita misericordia de Dios. La noche de aquel día, mientras dormía profundamente, voces que gritaban: ¡Incendio! ¡Incendio! Me despertaron. Las cortinas de la habitación eran una llama viva. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, una sirviente y yo. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Se habían salvado el gran sótano, una habitación y un muro, aquel contra el cual se apoyaba la cabecera de mi cama. Curiosamente, su blancura parecía intacta. Había quedado fuera de la acción del fuego. Una gran cantidad de gente también se reunió a mi alrededor y parecían examinar con gran atención. Antes de acercarme para mirar desde su perspectiva, pude escuchar palabras sueltas como «¡Qué extraño! ¡Muy curioso! ¡Rarísimo!» y otras similares que despertaron mi curiosidad. Al aproximarme, pude observar que en la superficie blanca y grabada como en bajo relieve, aparecía sobre el muro la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa y había una soga alrededor de su cuello. En cuanto vi esa aparición, pues no podía considerarla otra cosa. Me sentí dominado por el terror, aunque la reflexión vino luego en mi ayuda y recordé que yo había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa y que tal vez, al producirse la alarma del incendio, los vecinos habían invadido de inmediato el jardín. Alguno pudo haber cortado la soga y lanzar al gato, que muy bien pudo entrar por la ventana de mi habitación cuando salí corriendo y probablemente había quedado comprimido entre los muros. Con el calor del incendio, el yeso pudo haberse humedecido con la acción de las llamas, aunado al amoníaco del cadáver del animal, lo cual produjo la imagen sobre el muro de mi cama. Mi razón quedó aparentemente satisfecha, pero durante muchos meses fui incapaz de librarme del fantasma del gato dibujado en el muro, y un sentimiento informe, parecido al arrepentimiento, me acompañaba siempre, hasta el punto de empezar a lamentar la pérdida de Plutón y buscar en los viles antros que solía frecuentar otro ser de su misma especie que pudiera ocupar su lugar en mi afecto. Una noche, borracho a medias, en uno de esos horribles antros, lo encontré. Era un gato negro y tan grande como Plutón. Me acerqué y lo toqué. Sí,
Era absolutamente parecido a él, salvo por una mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Continué acariciándolo, y cuando me disponía a regresar a lo que quedaba de mi casa, el animal pareció dispuesto a seguirme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para acariciarlo. Ya en casa, se acostumbró rápidamente a vivir en ella y se convirtió de inmediato en el favorito de mi mujer y quizá en el único consuelo a la vida que yo le daba. Por desgracia, muy pronto sentí nacer en mí una intensa antipatía por aquel gato. Era exactamente lo contrario de lo que yo esperaba. Su marcado cariño por mí me fatigaba y acabó por repelerme hasta convertirse en odio. Pero aún no he dicho lo que primero me perturbó. Al día siguiente de haberlo recogido, descubrí que era tuerto como Plutón. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión por él. Seguía mis pasos con una obstinación que costaría ser que alguien la entendiera. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si me echaba a caminar, se metía entre mis pies con peligro de hacerme caer, o bien clavaba sus largas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, y quiero confesarlo ahora, por un espantoso e incontrolable terror del animal. Me siento avergonzado de reconocer, aún en esta celda donde hoy estoy preso, que todo ese miedo se veía intensificado por una de las más insensatas fantasías de mi mujer, que había reparado en la forma de la mancha blanca del pecho del gato hasta hacerme ver lo que ella veía. El contorno de esa blancura tenía la forma, dibujada con rigurosa precisión, de un patíbulo. Por todo ello, yo lo odiaba y temía aún más. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas, de pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente era capaz de producir tan insoportable angustia. ¡Oh, Dios! Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. La criatura no me dejaba en paz un solo instante, y en la noche sentía de pronto su aliento ardiente en mi rostro y su terrible peso apoyado en mi corazón. Bajo el agobio de semejante tormento, sucumbió en mí lo que quedaba de humano, y únicamente abrigaba los más tenebrosos, los más perversos pensamientos que inútilmente traté de ahogar en alcohol, mientras mi melancolía habitual y mi mal humor crecieron, sin darme cuenta, hasta convertirse en un sentimiento de odio y amargura hacia todo y todos los que me rodeaban. Nunca, sin embargo, pensé que sucedería lo que a continuación voy a relatar. Cierto día, para cumplir con una tarea doméstica, mi mujer y yo bajamos al sótano de la vieja casa. Desde el accidente, ocupábamos la única habitación que había quedado en pie y la cual acondicionamos lo mejor posible para vivir allí. Desde la catástrofe, que nos hundió aún más en la pobreza,
Mi mujer se había vuelto callada, silenciosa, víctima de mis maltratos. Ya ni se quejaba. Como de costumbre, el gato me siguió hasta el sótano, y mientras bajaba la escalera, la bestia odiosa estuvo a punto de hacerme caer. Perdí todo control y de inmediato tomé un hacha del suelo, olvidando por completo los temores que hasta ese momento me habían detenido. Descargué entonces un golpe tal que hubiera matado instantáneamente a la criatura de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Llevado por la intervención de su mano a una rabia mortal y demoníaca, levanté el hacha de nuevo y descargué mi odio en ella, quien sin un solo quejido cayó muerta a mis pies. Cumplido el espantoso asesinato que se convirtió en el último peldaño de mi degradación, me entregué, sin pensar en ninguna otra cosa, y con toda la sangre fría de que fui capaz, a la tarea de ocultar su cadáver. Sabía que era imposible sacarla de ahí sin correr el riesgo de que algún vecino se diera cuenta. Diversos y tenebrosos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento concebí la idea de destazar el cuerpo y quemar los fragmentos, hasta que al fin di con lo que me pareció conveniente: emparedarla, como los monjes en la Edad Media lo hacían con las víctimas de la Inquisición. El sótano se adaptaba bien a este propósito. En una de sus paredes se veía la saliente de lo que había sido una chimenea, ahora cubierta por cal y yeso. No me equivocaba en mis cálculos. Después de quitar la cal y el yeso, me dediqué a sacar los ladrillos que estaban debajo con la ayuda de una palanca y rompiendo pocos de estos. Cuando terminé de hacer la pasta para volver a colocar los ladrillos, el yeso y la cal, puse cuidadosamente el cuerpo en el hueco de la antigua chimenea. Me sentí satisfecho al concluir la tarea. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada y se vería mejor al secar completamente. Al final, barrí hasta el menor fragmento de material suelto y me dije: aquí por lo menos no trabajé en vano. Mi siguiente paso sería encontrar a la bestia. Ya habían transcurrido 3 días desde el crimen y mi persecutor de 4 patas no aparecía por ningún lado. El vecindario se dio cuenta de la desaparición de mi mujer y hubo algunas averiguaciones. 2 policías se presentaron en mi casa y pude darles un recuento fácil de la última vez que había visto a mi esposa. Contesté a todas sus preguntas sin esfuerzo. Incluso cuando se asomaron al sótano, actué con calma y sentí que tal vez ahora podría alcanzar alguna paz. Pero al 4.º día, otro grupo de uniformados se presentó inesperadamente para hacer una nueva y rigurosa inspección de lo que quedaba de casa y el sótano en busca de nuevas pistas. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud cuando me pidieron que los acompañara al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo del cuerpo y mi corazón latía tranquilamente. Estuve paseando de un lado a otro del sótano con los brazos cruzados sobre el pecho mientras los policías revisaban, hasta que estuvieron completamente satisfechos y se disponían a marcharse. Entonces, arrastrado por mi propia sensación de triunfo y sin pensarlo, comenté: como verán, caballeros, esta casa es una gran construcción. Sus paredes tienen gran solidez. Y sin darme cuenta de lo que hacía,
Con el bastón en que me había apoyado para no caer por la escalera, golpeé fuertemente sobre la pared del enladrillado que yo mismo había hecho para ocultar mi crimen y dije: «Escuchen ustedes la solidez». ¡Oh, que Dios me proteja! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde ultratumba. Era un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al llanto de un bebé, pero que fue creciendo. Hasta que se convirtió en un largo, agudo y continuo alarido. Era un sonido sobrenatural, inhumano, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad triunfante, como solo habría podido brotar de la garganta de los condenados en el infierno, de su agonía, de su castigo. Preso de vértigo, fui tambaleante a la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres ya en la escalera quedó paralizado por el terror. A continuación, una docena de robustos brazos atacó la pared, que cayó de una sola pieza. El cadáver, ya muy corrompido, apareció a los ojos de la policía y sobre su cabeza, con la boca roja y abierta, y el único ojo lanzando fuego con la mirada, estaba agazapado sobre el cadáver mi negro verdugo.